Glosario: ácido de Arrhenius, sustancia que libera iones de hidrógeno cuando se disuelve en agua. Ácido de Bronsted. Es una sustancia que libera un protón. Ácido de Bronsted-Lowry, sustancia que dona protones a otra sustancia. Ácido débil: ácido que se ioniza parcialmente en solución acuosa. Ácido fuerte: ácido que se disocia completamente en iones. Ácido: sustancia que libera iones de hidrógeno en solución, neutraliza las bases y dona protones. Actividad. Es la medida de la masa activa de una sustancia, la cual proporciona una constante verdadera cuando se utiliza en la expresión de equilibrio. Afinidad electrónica: energía liberada cuando un electrón adicional es agregado a un átomo neutro. Agente reductor: sustancia que causa que otra sustancia se reduzca, gane electrones, mientras es oxidada. Agente oxidante: sustancia que causa que otra se oxide o que pierda electrones. Alcalí: cualquier sustancia que se disuelva para dar una solución básica. Alcano: hidrocarburo orgánico de fórmula general CnH2n+2, cuyos enlaces carbono-carbono son todos enlaces simples. Alícuota. Es una parte de la totalidad, por lo general una fracción pequeña. Se le llama alícuota a la porción de una muestra que se toma de un matraz volumétrico utilizando una pipeta. Alqueno: serie de hidrocarburos orgánicos de fórmula general CnH2n que contienen un enlace doble carbono-carbono. Alquino: serie de hidrocarburos orgánicos de fórmula general CnH2n2 que contienen un enlace triple de carbono-carbono. Anion: ion cargado negativamente. Ánodo: electrodo positivo en una celda electrolítica. Atmósfera: ATM: una unidad de presión igual a 760 toro 14.7 libras por pulgada cuadrada. Avogadro: principio de volúmenes iguales de todos los gases, bajo las mismas condiciones de temperatura y presión, contienen el mismo número de moléculas. Balance de masa. Es la ecuación que expresa la suma de las concentraciones de todas las especies que surgen de una sustancia por medio de reacciones de disociación o de asociación. Base de Arrhenius: sustancia que libera iones de hidroxilo cuando se disuelve en agua. Base de Bronsted-Lowry: sustancia que acepta protones de otra sustancia. Base de Bronsted. Es una sustancia que acepta un protón. Base débil: una base que se ioniza parcialmente en una solución acuosa. Base fuerte: una base que se disocia completamente en iones. Base: sustancia que libera iones de hidróxido en solución, neutraliza ácidos y acepta protones. Cambio químico: un cambio en la composición química de una sustancia. Catalizador: sustancia que acelera una reacción química sin ser usada por completo, o sin sufrir ningún permanente, en el proceso. Catión: ion cargado positivamente. Cátodo: electrodo negativo en una celda electrolítica. Celda electrolítica: instrumento que usa energía eléctrica para producir una reacción química. Cero absoluto: la temperatura más fría posible que la materia puede alcanzar. Es igual a 0 K, menos 2730 C. Compuesto orgánico: cualquiera de los compuestos que contienen el elemento carbono, junto con los elementos hidrógeno-oxígeno, nitrógeno-azufre, y los elementos del grupo 7 a concentración analítica. Es el número total de moles de soluto por litro, sin importar cualquier reacción que pueda ocurrir cuando el soluto se disuelve. Se utiliza como sinónimo de formalidad. Concentración: la cantidad de soluto en una solución, que se puede expresar en términos de porcentaje, molaridad, normalidad o molalidad. Constante de equilibrio: el producto de las concentraciones de los productos de una reacción química, en moles por litro, cada una elevada a la potencia de su coeficiente en la ecuación balanceada, dividida por el producto de las concentraciones de los reactivos, en moles por litro, cada uno elevado a la potencia de su coeficiente en la ecuación balanceada. Constante de estabilidad. Es la constante de equilibrio de una reacción en la cual se forma un complejo. También se le llama constante de formación. Constante de formación. Es la constante de equilibrio para una reacción en la cual se forma un complejo. También se le llama constante de estabilidad. Constante del producto de solubilidad, Kpi. Es la constante de equilibrio que se establece entre una sal ligeramente soluble y sus iones en solución. Disolvente: sustancia que se encuentra en mayor cantidad en una solución. Ecuación balanceada: una ecuación química que tiene el mismo número de átomos de cada elemento en el lado del reactivo y en el lado del producto. Ecuación de balance de cargas. Es la ecuación que expresa el principio de electroneutralidad, o sea, la concentración total de la carga positiva debe ser igual a la concentración total de la carga negativa. Efecto del ion común. Es el efecto que produce la determinada concentración de un ion que es común con uno de los iones de la sal cuando ambos se encuentran en la misma solución. El ion común desplaza el equilibrio de la disociación de acuerdo con el principio de Le Chatelier. Efecto nivelante. Es el efecto en el cual una serie de ácidos, que son mucho más fuertes que el protón solvatado, se disocian por completo y parecen ser iguales en su fuerza. Electrólito. Es un compuesto que en solución produce iones con carga positiva y con carga negativa.
Los electrolitos fuertes se disocian por completo, mientras que los electrolitos débiles solo se disocian parcialmente. Energía de activación, la energía requerida para iniciar una reacción química. Equilibrio químico, un estado dinámico en el cual dos o más procesos opuestos ocurren simultáneamente y a la misma velocidad. Equilibrio simultáneo. Es el equilibrio que se establece en una solución en la cual una molécula o unión participa en más de un equilibrio. Escala pH, una escala que representa la acidez de una solución. Estado estándar. Es el estado de una sustancia en el cual se le asigna una actividad igual a la unidad a una temperatura y presión dadas. Estándar primario. Es una sustancia que se utiliza para estandarizar una solución y que se encuentra disponible en forma pura o en un estado de pureza conocido. Estandarización. Es el proceso mediante el cual se determina con exactitud la concentración de una solución. Estequiometría, el cálculo de las cantidades implicadas en reacciones químicas. Estructura cíclica, una estructura de cadena cerrada o tipo anillo característica de muchos hidrocarburos. Expresión de equilibrio, la expresión matemática que relaciona las concentraciones de los reactivos y productos con la constante de equilibrio. Forma condensada, una anotación abreviada de las fórmulas de compuestos orgánicos. Formalidad. Es igual al peso fórmula del soluto por litro de solución, es sinónimo de concentración analítica. Fórmula empírica, una fórmula química que muestra la razón más simple de un número entero de los átomos que forman una molécula de un compuesto. Fórmula estructural, una representación del enlace de los átomos de carbono en un compuesto orgánico. Fórmula mínima, no unidad de fórmula, para un compuesto iónico, la parte más pequeña del compuesto que retiene las propiedades de ese compuesto. Fórmula molecular, una fórmula química que muestra el número de átomos de cada elemento en una molécula de un compuesto. Fórmula química, la combinación de los símbolos particulares que forman un compuesto químico, mostrando el número de átomos de cada elemento. Fuerza iónica. Es una medida del medio ambiente electrostático de un soluto, se define como la mitad de la suma de la concentración de cada uno de los iones multiplicada por el cuadrado de su carga eléctrica. Grupo alquilo, un alcano menos un átomo de hidrógeno. Por ejemplo, remover un átomo de hidrógeno del metano, CH4, produce el grupo alquilo llamado metilo, CH3. Grupo funcional, un átomo o grupo de átomos que determina las propiedades químicas específicas de una clase de compuestos orgánicos. Hidrocarburo insaturado, cualquiera de los compuestos orgánicos que contienen solamente carbono e hidrógeno y tienen algunos enlaces dobles carbono-carbono o enlaces triples carbono-carbono en sus moléculas. Hidrocarburo aromático, cualquiera de una serie de hidrocarburos de cadenas cerradas, cíclicos basados en la molécula de benceno, y que contienen enlaces simples y dobles alternados. Hidrocarburo saturado, cualquiera de los compuestos orgánicos que contienen solamente carbono e hidrógeno y cuyos enlaces carbono-carbono son todos enlaces sencillos. Hidrocarburo, cualquiera de los compuestos orgánicos que contienen solamente carbono e hidrógeno. Hidrólisis. Es una reacción ácido-base de un anión o un catión con el agua. Indicador. Es una sustancia química que presenta diferente coloración en presencia de un exceso de analita o de titulante. Indicador, una sustancia química que tiene la habilidad de cambiar de color dependiendo del pH de la solución en la cual se coloque. Ion positivo, catión, un átomo que ha perdido uno o más electrones y ha tomado por tanto carga positiva. Ion hidronio, el ion formado por la adición de un ion de hidrógeno a una molécula de agua, se escribe como H3OI. Ion monoatómico, un ion que consta de un solo átomo que ha adoptado una carga positiva o negativa. Ion negativo, anión, un átomo que ha ganado uno o más electrones y ha tomado por tanto carga negativa. Ion poliatómico, un grupo cargado de átomos enlazados covalentemente. Ion, un átomo o grupo de átomos que ha ganado o perdido uno o más electrones y por lo tanto tiene una carga positiva o negativa. Ionización, el proceso mediante el cual se forman iones a partir de átomos o moléculas mediante la transferencia de electrones. Isomerismo estructural, la existencia de dos o más compuestos que tienen la misma fórmula molecular pero diferentes fórmulas estructurales. Isómero de cadena lineal, no recta, un compuesto orgánico en el cual los átomos de carbono están unidos en una cadena lineal, en otras palabras, no hay cadenas ramificadas. Isómero, estructural, un compuesto con la misma fórmula molecular que otro compuesto pero con una fórmula estructural diferente. Ligando. Es un anión o una molécula neutra que forma un ion complejo con un catión al donar uno o más pares de electrones. Masa atómica, la masa de un elemento en relación con la masa de átomo de carbono 12. Masa atómica gramos, la masa atómica de un mol de átomos de un elemento expresada en gramos. Masa molar, un término general usado para describir la masa gramo fórmula o masa gramo atómica de una sustancia. Masa molecular, la suma de las masas gramo atómicas de todos los elementos que forman a una molécula. Masa, una medición de la cantidad de materia en un objeto. Mecanismo de reacción, la secuencia de una reacción química que siguen los átomos o moléculas para llegar a un producto. Mol, cantidad de sustancia expresada en gramos.
Molalidad, m una unidad de concentración para soluciones, moles de soluto por kilogramo de disolvente. Molaridad, una unidad de concentración para soluciones, moles de soluto por litro de solución. Molécula polar, dipolo, una molécula que es parcialmente positivamente positiva en un extremo y parcialmente negativa en otro extremo. Molécula, la partícula más pequeña de un compuesto que puede entrar en reacciones químicas y retener las propiedades del compuesto. No electrólito. Es una sustancia que en solución no se disocia en iones. Normalidad, N una unidad de concentraciones para soluciones, equivalentes de soluto por litro de solución. Número de Avogadro, el número de átomos cuya masa es la masa atómica en gramos de cualquier elemento. Es igual a 6.023x10⁻23. Número de oxidación, un número que expresa la capacidad de combinación de un elemento o un ion poliatómico en un compuesto. Oxidación, la pérdida de electrones de una sustancia que pasa por una reacción química. Peso equivalente. Es el peso en gramos de un equivalente de una sustancia. Peso fórmula. Es la suma de los pesos atómicos de todos los átomos presentes en la fórmula química de una sustancia. Peso molecular, no masa formula la suma de las masas atómicas de todos los átomos que componen una unidad de fórmula de un compuesto. Peso molecular. Es el peso en gramos de un mol de sustancia. Peso molecular gramos, no masa formula gramos el peso molecular de una sustancia expresada en gramos pH. Es el logaritmo negativo de la concentración de ion hidrógeno. pK. Es el logaritmo negativo de una constante de equilibrio. Por ciento en peso. Es el número de gramos de soluto por 100 gramos de solución. Principio de electroneutralidad. Es el principio que dice que una solución debe ser eléctricamente neutra, es decir, la concentración total de la carga positiva debe ser igual a la concentración total de la carga negativa. Principio de Le Chatelier. Es un principio que establece que, si se aplica una fuerza a un sistema en equilibrio, el equilibrio se desplaza en la dirección que tienda a reducir la fuerza. Producto, una sustancia producida en una reacción química. Punto de equivalencia. Es el punto de una titulación en el cual el número de equivalentes de titulante es igual al número de equivalentes de analita. Punto de saturación, el nivel de concentración en el cual no puede disolverse más soluto en una cantidad dada de disolvente a una temperatura particular. Punto final, el punto en una titilación en el cual el indicador cambia de color. Química orgánica, la rama de la química que trata con compuestos orgánicos, que contengan carbono, y sus propiedades. Reacción de combinación, una reacción en la cual dos o más sustancias se combinan para formar una sustancia más compleja. Reacción de descomposición, una reacción en la cual una sustancia compleja es descompuesta en sustancias más simples. Reacción de esterificación, una reacción entre un alcohol y un ácido carboxílico que produce un éster. Reacción de neutralización, una reacción en la cual un ácido y una base reaccionan para formar una sal y agua. Reacción de oxidación-reducción, una reacción en la cual una sustancia química es oxidada y otra sustancia química es reducida. Reacción de sustitución doble, una reacción en la cual dos compuestos intercambian iones entre ellos. Reacción de sustitución simple, es una reacción en la cual un elemento no combinado sustituye a otro elemento que está en un compuesto. Reacción reversible, una reacción química en la cual los productos, una vez que son formados, pueden reaccionar para producir los reactivos originales. Reactivo, cualquiera de los materiales iniciales en una reacción química. Redox, abreviatura del término oxidación-reducción. Reducción, la ganancia de electrones de una sustancia que pasa por una reacción química. Sal. Es el producto diferente al agua que se forma cuando un ácido reacciona con una base, por regla general es un sólido iónico. Solución amortiguadora, una solución preparada al mezclar un ácido débil con su sal o una base débil y su sal. Tiende a mantener su pH cuando se le agrega un ácido o base. Solución electrolítica, una solución que conduce corriente eléctrica. Solución estándar. Es una solución cuya concentración ha sido determinada con exactitud. Solución insaturada, una solución que contiene menos soluto que del que puede disolverse en ella a una temperatura particular. Solución saturada, una solución en la cual ya no puede disolverse más soluto. Solución, una mezcla homogénea. Soluto, en una solución, la sustancia que está siendo disuelta. Substancia anfotérica. Es una molécula que puede actuar en dos formas, como ácido y como base. Temperatura y presión estándar, TP las condiciones 273 grados C, y una atm de presión. Temperatura, una medición de la intensidad del calor. Titalante. Es el reactivo, una solución estándar, que se adiciona con una bureta para que reaccione con la analita. Unidad de masa atómica, UM la unidad usada para comparar las masas relativas de los átomos. Una unidad de masa atómica es un doceavo de la masa de un átomo de carbono 12. Valencia, capacidad de combinación electrónica de los elementos.